Nosotros como iglesia creemos que tenemos la responsabilidad de estimular a todos los santos al servicio, pero la palabra también nos muestra que el servicio tiene unas características. Los que sirven, como veíamos el sábado, nuestra ofrenda tiene que ver mucho con el tipo de sacerdotes que somos. Y vamos a darnos cuenta en el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, que para que una iglesia avance normalmente debe haber sabiduría en cómo aún se escogen los que sirven, qué características, porque muchas veces el crecimiento puede ser estropeado por un mal servicio. A veces podemos involucrar a cualquier persona a servir de cualquier manera. A veces nosotros tenemos motivaciones muy buenas, pero no sabemos hacer las cosas a la luz de la palabra. Entonces vamos a dar cuenta que si bien a veces estamos estimulando a la iglesia a servir, también debemos tener criterios, como cuando recibimos a los hermanos, debemos tener ciertos criterios, también debemos tenerlos en relación a cómo servimos. Entonces vamos a leer ahí Hechos 6, desde el verso 1 hasta el verso 7. Y después vamos a meditarlo un poco. Pasa que todos conocemos, ¿no? Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, bueno, este pasaje es un pasaje que tiene, yo creo que mucha enseñanza para nosotros, hermanos. Ahora, Hechos de los Apóstoles es un libro de historia de la iglesia. Es el registro inspirado de cómo se desarrolló la iglesia después de la muerte del Señor Jesús, su resurrección, especialmente en algunos lugares. Los primeros 8 o 9 capítulos se va a centrar en Jerusalén, la obra de Dios en Jerusalén, en esta iglesia. En este contexto ya tenemos una iglesia que está viviendo un avivamiento, hermanos. Si usted lee los capítulos anteriores, esta iglesia comenzó pues, después de Pentecostés, después de la predicación de Pedro y Juan ahí en el templo. El Señor comenzó a añadir muchas personas y también sucedió un fenómeno interesante. Los que venían para la fiesta de Pentecostés, que se convirtieron en la predicación de Pedro, ellos decidieron quedarse en Jerusalén. Entonces imagínense que, así como para que usted se sitúe en el contexto que está la iglesia en Jerusalén, es una iglesia de 120 hermanos que en un momento específico en el Pentecostés se predica la palabra y se convierte en casi 3,000 personas, pero esas personas no viven en la ciudad, pero deciden quedarse en la ciudad por causa de lo que Dios está haciendo en la ciudad. Entonces comienza a haber mucha necesidad, entonces los hermanos comienzan en amor a vender sus propias casas y sus heredades para poder sostener a la multitud que llegó de todos lados y que ahora está en la ciudad, ¿sí? Entonces fue una iglesia que en un momento creció muy rápidamente y tuvo mucho trabajo, no solo porque tenían que enseñar todos los días en las casas, estaban predicando a Cristo, no solo porque tenían oposición, sino que comenzaron a haber muchas necesidades prácticas. Entonces, en ese contexto viene el pasaje que estamos viendo, una iglesia que está en crecimiento, una iglesia que está teniendo desafíos, la primera iglesia. Y aquí vamos a ver que el libro de Hechos no es como un manual de eclesiología, porque no todas las iglesias van a tener las mismas circunstancias.
pero sí la manera como los hermanos en Jerusalén, los apóstoles, enfrentaron como esos desafíos nos va a enseñar a nosotros varias cosas que son importantes. Entonces vamos a leerlo nuevamente y bueno, vamos a meditar un poco eso. Aquí lo que vamos a querer centrarnos, hermanos, es cómo los apóstoles en medio de esa circunstancia, ellos tienen cierta sabiduría de Dios para lidiar con asuntos que tienen que ver con crecimiento de la iglesia, con críticas que hay en medio de la iglesia y cómo suplir nuevas necesidades, ¿sí? Porque eso también va a ser cierto, hermanos. Una iglesia, en la medida que la iglesia tiene la bendición del Señor, que el Señor está haciendo algo en medio de ella, algo va a suceder, la iglesia va a crecer. Eso, hermanos, cuando Dios está trabajando en un lugar, por la palabra, por la oración de los hermanos, el asunto va a prosperar. Pero el crecimiento trae desafíos. El crecimiento trae siempre desafíos. Entonces vamos a ver los desafíos que se presentaron aquí y la sabiduría que tienen los apóstoles para lidiar con estos asuntos. Eso también nos va a ayudar a nosotros para lidiar con asuntos prácticos, asuntos de servicio, asuntos particulares que tengamos que vivir como iglesia. Y bueno, vamos a meditar un poco entonces en el asunto. Ahora, hay Hechos 4, como les decía, como había la necesidad, pues los hermanos comenzaron a vender las heredades. Dice ahí en el Hechos 4, verso 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces los hermanos que tenían bienes comenzaron a abrir sus bienes, sus casas, su dinero para recibir a los que estaban entre ellos, que venían de lejos, que eran forasteros. Y dice que no había ningún necesitado, dice en el 34, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Eso fue algo particular de Jerusalén, hermanos, por esa circunstancia de que había mucha persona de afuera, entre eso mucha multitud. No sucedió en Antioquía, no sucedió en Éfeso, no sucedió en Corintio, fue algo circunstancial en Jerusalén. Por eso el libro de Hechos hay que leerse desde esa perspectiva. No todas las iglesias tuvieron la misma experiencia, no todas las iglesias tuvieron los mismos desafíos. Aquí el asunto es que como los hermanos están vendiendo todo, lo ponen a los pies de los apóstoles para que ellos lo administren. Y ahí, por eso leemos este pasaje, para ver Hechos 6, porque comienza a haber una crítica en relación a esto. Dice, y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces los apóstoles recibían las ofrendas de los hermanos y administraban todo eso para suplir la necesidad de una multitud muy grande. Y ahí es donde viene ahora sí Hechos 6. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, estamos en un ambiente de crecimiento, ¿no? El crecimiento de la iglesia en Jerusalén va a traer ciertas circunstancias, hermano, y eso también es importante ya comenzarlo a ver. Hay cosas que en la práctica de la vida de la iglesia se van a manejar de una manera cuando son pocos los hermanos y se va a manejar de otra manera en la medida que la iglesia va creciendo. ¿Por qué? Porque el mismo crecimiento va a traer ciertas particularidades. Hermano, es que antes lo hacíamos así. O hermano, es que en tal lugar lo hacen así. Y bueno, eso puede ser normal, eso puede ser común en cierto estado. Pero en la medida que las cosas cambian, en la medida que las cosas crecen, entonces las circunstancias nos hacen de alguna manera encaminarnos según los desafíos, ¿sí? Eso es importante entenderlo en la iglesia, hermano. Una iglesia que no entiende su realidad y su necesidad no va a suplirla. Y a veces las cosas van avanzando y los hermanos no toman ciertas medidas sabias según el crecimiento de la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted lanza la red y la red no es suficiente para pescar los suficientes peces que hay, la red se va a romper. Entonces el pescador sabio sabe que va a necesitar un mejor instrumento para pescar. Entonces a veces hay cosas que se pueden tolerar en un ambiente
pequeño, un ambiente, pero en la medida que la iglesia crece, hermano, las cosas cambian. Y eso nos vamos a dar cuenta. Al comienzo Pedro predicaba, recibía ofrendas, administraba ofrendas, cuidaba de la viuda, cuidaba del pobre, pero ya un momento Pedro se va a dar cuenta con nosotros que no es bueno para ellos eso. ¿Por qué? Porque el asunto está creciendo. ¿Sí? Y a veces las cosas comienzan así. Los hermanos predican, administran, oran, abren el salón, hacen el aseo. Y a veces al comienzo se da así. Pero no siempre debería ser así, hermano. Porque en la medida que crecen las cosas tienen que ir cambiando, ¿cierto? Entonces vamos a ver un cambio. La iglesia está creciendo. Y dice ahí, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, con los discípulos, en la medida que llegan más personas, hermano, llegan los problemas. También, ¿no? Porque lastimosamente no, la realidad es que la iglesia está compuesta por hombres. Y nosotros como hombres, pues traemos ciertas cosas, ¿no? Entonces comenzó a ver suceder algo, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era la murmuración? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿qué pasó? Como había repartición, o sea, el pasaje de Hechos 4 nos decía que se repartía según lo que se necesitaban, habían grupos en la iglesia, habían unos que eran nativos ahí de Israel, de Jerusalén, habían otros que eran griegos que habían venido, y comenzó a haber como esa crítica, no, a las viudas de los hermanos ahí de Jerusalén se les cuida mejor, se les atiende mejor, a las viudas de los griegos se les deja de últimas, no se les da la misma porción, los hermanos tienen preferencias, hacen acepción de personas, los hermanos no aman, a unos les dan más, a otros menos, sí, comienza a haber esa crítica ahí. Y es interesante que Lucas describa esa situación, ¿no, hermanos? Porque eso nos va a describir, ¿por qué la palabra deja esas circunstancias, hermano? Pues porque a veces esas circunstancias suceden. A veces, aunque por más que nosotros quisiéramos, siempre van a haber como cosas en las que tal vez necesitamos mejorar, tal vez no estamos siendo lo más justos en ciertas cosas, tal vez no estamos supliendo todas las necesidades, porque el crecimiento trae necesidades, hermano, trae desavenencias. Porque nos comenzamos a dar cuenta que los apóstoles no van a poder estar tan pendientes de todas las viudas. ¿Sí? ¿Eso trae el qué? El crecimiento. Que los hermanos no cuidan de esto, no cuidan de esto. Pues es que en la medida que el asunto crece, el asunto va a necesitar ¿qué? Que más personas se involucren. Y ahí es donde comenzamos a encontrar lo que vamos a venir a buscar este pasaje, que es asuntos de servicio. En la medida que las cosas crecen, que una iglesia crece, los servicios crecen, las necesidades crecen y se hace cada vez más necesario algo que se va a decir acá, buscar hombres entre vosotros. ¿Sí? Y eso es importante, hermanos, porque también según la circunstancia de la iglesia particular, se van a necesitar ciertos trabajos. En la medida que avanza la iglesia y crece, se van a necesitar más personas involucradas en el servicio. Pero ¿quiénes deberían servir en esas situaciones? ¿Cómo podemos suplir esas necesidades? Pues este pasaje nos va a mostrar principios, criterios, que aunque son diferentes en cada iglesia local, lo que ellos van a ver, usted lo va a encontrar en muchas partes de la Biblia en cuanto al servicio. Entonces ahí vamos a ir comenzando a entender un poco cosas que vamos a considerar nosotros en relación al servicio en medio nuestro, ya de una manera particular. Entonces miren lo que pasó. Entonces hubo crítica por las viudas no eran atendidas y dice el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Comienza a haber murmuración, y aquí es tremendo porque los apóstoles inmediatamente reúnen a la iglesia, ¿sí? A veces cuando hay murmuración como que, a veces uno como que no escucha tampoco la crítica, o a veces como que uno no pone atención, pero aquí lo que me parece interesante de los apóstoles es que en la medida que ellos veían necesidades, Dios los movía para tratar esas necesidades, ¿sí? A veces cuando no tenemos sabiduría para tratar ciertas circunstancias, esa crítica se vuelve una división.
esa crítica se vuelve un problema entre los hermanos. Entonces a veces en la medida que la iglesia va creciendo también y surgen estas cosas, todas estas cosas nos deben llevar a considerar cómo estamos andando como iglesia, qué podemos hacer para tratar ese asunto específico en la iglesia, quién podría suplir esa necesidad en la iglesia. ¿De verdad no estamos cumpliendo nosotros a cabalidad con ese asunto? ¿Quién nos podría ayudar en ese asunto? O sea, a veces nosotros dejamos como que se rompió algo, está saliendo agua por ahí, pero bueno, en algún momento lo solucionamos y sigue saliendo agua. Y eso que era en un comienzo un pequeño asunto se vuelve un gran problema. Hay iglesias que pasa eso, hermanos. Comienza a haber como un desacuerdo en un asunto, nunca se habló, nunca se trató, eso creció y creció y creció y una división. Creció y creció y creció y los hermanos terminaron, no, ya no me congrego en la iglesia de Jerusalén porque los hermanos de verdad no cuidan de las vidas de los griegos. No, esos hermanos predican el amor, pero no cuidan de las viudas y los más necesitados. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, a veces las dificultades nos llaman la atención para en la sabiduría, en la guianza de Dios y bajo la palabra de Dios tratar las circunstancias. ¿Sí? Ahora, aquí era el asunto de viudas, pero a veces puede ser cualquier otra cosa. No, hermanos, que la iglesia está creciendo y están teniendo muchos problemas con las familias. No, hermano, la iglesia está creciendo y estamos teniendo muchas dificultades en cuestiones, no sé, económicas. No, hermanos, que la iglesia está creciendo y pues depende de las dificultades, va a ser el asunto que vamos a tratar, ¿no? Nosotros no tenemos el asunto de que mantengamos a viudas y le tengamos que dar ración quincenal, mensual, porque nuestra situación no es como la situación que estábamos viendo en Jerusalén. Pero entonces, de acuerdo a las necesidades, también debe ser la manera de actuar en esos asuntos. Y dice ahí, entonces, ¿qué hicieron estos hermanos? Primero que todo dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí hay un asunto que ya también comienza a ser importante, hermanos. Los apóstoles entendían que en el servicio en la iglesia de Jerusalén hay prioridades y hay cosas que ellos no podían atender y hay cosas en las que ellos debían enfocarse, ¿sí? Siempre, tal vez una de las cosas más importantes, no, tal vez no, sí, seguramente una de las cosas más importantes de una iglesia local es la palabra. Sí, los apóstoles no habían sido puestos especialmente para alimentar físicamente a las personas. Su propósito era alimentarlos espiritualmente con la palabra. Entonces ellos tienen prioridades y a veces nosotros debemos comenzar a entender en cuanto a la iglesia, que en la iglesia y en cuanto a las obligaciones que tenemos mutuamente, hay cosas que son prioridades y hay cosas que son secundarias. Hay cosas que no podemos descuidar por estar en otros asuntos. Aquí, ¿qué nos muestran los apóstoles? Ellos no podían descuidar la predicación de la palabra y la oración. Eso nos llama la atención, hermanos. Si nosotros queremos que el Señor siga trabajando entre nosotros, necesitamos, los que estamos encargados de la enseñanza de la palabra, necesitamos dedicarnos más a la palabra, crecer en la palabra, profundizar en la palabra. Y otra cosa que también nos involucra a todos es la oración, hermanos. Hermanos, yo creo que uno de los tiempos más importantes que nosotros tenemos como iglesia son las reuniones de oración. Y a veces nosotros queremos servir de otras maneras, pero descuidamos la oración, por ejemplo. Eso es una necedad. La oración y la palabra deben ser puntos, o sea, ejes centrales de todo, ¿sí? Aquí hay una sabiduría muy grande, ¿no? Porque la iglesia a veces, queriendo hacer muchas cosas, termina descuidando lo primordial, la palabra y la oración. Pero los apóstoles, ellos tenían bien claro y dicen ahí, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. O sea, sí hay otras necesidades que como iglesia debemos suplir, pero la palabra de Dios no puede ser descuidada, ¿cierto? Ni las oraciones, como vamos a ver más adelante. Dice, para servir a las mesas. O sea, ellos no podían. Llegó un momento que yo me imagino a Pedro y a los otros ahí con tantas necesidades, tantas reuniones diariamente, tantos lugares donde ellos estaban predicando, tantas cosas que estaban enseñando, que ellos se dieron cuenta que no podían manejar lo de la palabra y lo del asunto de las mesas, ¿sí?
Entonces dijeron, no es justo que nosotros estemos, imagínense una iglesia, a este punto era una iglesia casi de fácilmente 8,000 o 9,000 hermanos. Y los 12 predicando, organizando el salón, cuidando de las ofrendas, visitando, aconsejando. No era justo para ellos, ¿no? Entonces, a veces, hermano, no es justo que algunos hermanos estén sobrecargados. ¿Sí? No es justo que una responsabilidad recaiga sobre un grupo de hermanos. Y ahí es donde entra el asunto del servicio. Ahí es donde nosotros vemos la necesidad de que cada vez los hermanos sean más despertados a servir en medio de la iglesia. Porque a veces las multitudes se acostumbran solo a venir, a escuchar, recibir, cuando algo no les gusta, critican. Lo que estaba sucediendo acá, ¿no? Es que los hermanos no cuidan de las viudas. Es que los hermanos no esto. Que los hermanos... Entonces, a veces la multitud tiende a eso. Entonces Pedro dice, bueno, pero no es justo, hermanos, que nosotros en la palabra y además cuidando en el asunto de las mesas. Entonces, aquí es donde viene la sabiduría que tuvieron en Jerusalén en este momento. Entonces dice Pedro... Y los 12, dice, buscad pues, hermanos. Aquí ya viene, esto es un asunto que va a involucrar a la iglesia en general, ¿no? O sea, ustedes, hermanos, que estamos viendo que hay esta necesidad, bueno, vamos a buscar entre vosotros, hermanos, que a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron y bueno, ahí nos describe a quienes eligieron. Entonces aquí entra el asunto de, bueno, hay una necesidad, vamos a suplir la necesidad, dicen los apóstoles. ¿Cómo vamos a suplir esa necesidad? Entonces ellos dicen, bueno, ¿vamos a llamar a alguien de afuera? No. ¿Sí? Ya la iglesia tiene una multitud de discípulos que están siendo enseñados, personas salvas, nacidas de nuevo. Entonces vamos a buscar entre vosotros. Pero mire lo que dicen los apóstoles. A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y más adelante cuando los eligen, cuando se habla de Esteban, se añade que era lleno de fe. Entonces aquí comenzamos a encontrar calificaciones en las personas que han de servir. Porque sí, hermanos, realmente hay mucha necesidad y realmente todos somos miembros de un cuerpo vivo y todos deberíamos servir. Pero aquí los apóstoles nos muestran que nosotros como iglesia, para ciertos trabajos, para ciertos servicios, debemos considerar que entre los hermanos, las personas que se involucren en el servicio tengan ciertas características. Ahora, pues claro que estas características tienen que ver también mucho con el oficio que ellos van a cumplir, la crítica, ellos van a manejar el dinero, ellos van a manejar las herencias de los hermanos, ellos van a entrar a distribuir en un ambiente donde se está criticando que no se está haciendo con justicia, ellos van a tener que moverse entre los cristianos que son ahí mismo nativos, como los que se han convertido y que están ahora entre ellos. Ellos van a tener que hacer un trabajo bien diligente. Una iglesia grandísima, hermanos. 7 diáconos, uno parece que son muchos, pero en realidad no son muchos para el trabajo que es, realmente son pocos. Pero aquí los apóstoles nos dicen, bueno, que tengan ciertas características. Porque ellos hubieran podido decir, bueno, busquen entre ustedes hermanos que nos ayuden. Entonces más de uno hubiera dicho, otro hubiera dicho, yo quiero ayudar, yo quiero servir, quiero sentirme útil en la iglesia, hermano. No, hermano, yo vine con el propósito de servir. Y bueno, eso no está mal. Pero aquí los apóstoles nos enseñan que se necesita algo más que voluntariedad. Y eso es lo que vamos a comenzar a mirar ahora estos próximos tiempos que vamos a estar juntos. ¿Qué enseña la palabra, hermano, para aquellos que quieren servir en la iglesia? Vamos a ver en qué contextos, vamos a ver de qué manera Pablo más adelante desarrolla eso en las iglesias. Aquí vamos a tener apenas un preámbulo, pero es muy importante porque es como la primera práctica que tuvo la iglesia, la iglesia de Jerusalén, en relación al servicio. ¿Qué podemos aprender de eso? Y vamos a darnos cuenta que lo que ellos hicieron, Dios lo aprobó porque lo bendijo. O sea, a veces tener sabiduría en estos asuntos hace que la iglesia pueda crecer,
o hace que la iglesia pueda tropezar, hermanos. ¿Sí? Entonces miren lo que dicen los apóstoles. Vamos a ver las características. Aquí es donde vamos a centrarnos ahora. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Bueno, lo primero que debemos ver es que la iglesia, ya teniendo una conciencia de quiénes son los miembros de la iglesia, ella debe buscar entre sus propios miembros para suplir las necesidades. Dice: a 7 varones. Dice acá, primero, de buen testimonio. Aquí ya comienza con algo muy sencillo, ¿no? La iglesia tiene que escoger a estos hermanos. No eran los apóstoles. O sea que esto que va a describir aquí los apóstoles son cosas que la iglesia ve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son hermanos que van a servir entre la iglesia, y la iglesia debe tener un concepto claro de quiénes son aquellos a los que la iglesia va a involucrar en el servicio. Esto no es solo un asunto que tiene que ver con los apóstoles, sino es la iglesia la que tiene que ver esto. Por eso, hermanos, es bueno que nosotros entendamos todo esto, porque esto nos va a dar conciencia a nosotros cuando se va a servir, qué hermanos entre nosotros pueden servir. Aquí los apóstoles dicen: miren entre ustedes quién tiene un buen testimonio. ¿Ustedes por qué creen que dice eso? Porque hay veces hay cristianos que no tienen buen testimonio, hermano. ¿Cierto? Uno quisiera que todos los hermanos tienen buen testimonio, pero en realidad en la práctica de la vida de la iglesia hay hermanos que sobresalen porque su vida es ejemplar. Los hermanos dicen: oiga, no, Felipe tiene un buen testimonio. Es un buen padre, es un buen esposo, es un buen trabajador, es un hermano querido, amoroso, servicial, dispuesto, siempre atento, llega temprano a las reuniones, siempre está en oración, siempre está en el estudio de la palabra, siempre que se necesita alguien para servir, él está ahí, él tiene una conducta intachable, es un hermano. ¿Quién dice Felipe? Yo digo Felipe, yo también Felipe. Entre 8,000, 7,000 dijeron: Felipe es un buen cristiano. Y eso es importante, ¿no, hermanos? Porque ¿quiénes deberían servir entre nosotros cuando surgen las necesidades? Los que, como vamos a ver acá, el servicio en un sentido es para los mejores cristianos, hermano. En un sentido práctico. No deberíamos involucrar a cualquier hermano en el servicio, porque a veces hay hermanos que tienen el testimonio pisado. Ese hermano es muy querido, pero no es muy honrado, no es muy constante. No, el hermano no. ¿Sí? Es todavía como muy maduro, no, es muy superficial, es como mundano, como de doble ánimo, no es como. ¿Se están entendiendo, hermanos? Como iglesia, puede ser que sea un asunto de servir a las mesas, hermano, pero es que las personas que sirven se vuelven referencias visibles para los demás. Nosotros en los campamentos se ve mucho el servicio en las mesas. Entonces, a veces hemos tenido experiencias así, que el hermano que está sirviendo la mesa, cuando pasa a pasar la comida, el hermano le dice algo y el hermano no le gusta, y de una vez le responde de una manera grosera. Entonces la persona es una persona que está llegando a la comunión en un campamento y ve una reacción de un hermano así sirviendo la mesa, dice: uy, esa fue la impresión que le va a quedar de que sirve a las mesas. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia debemos procurar ser sabios, que aunque queremos que todos los hermanos sirvan, hay cosas que debemos considerar de cada persona. En este primer aspecto es el testimonio. ¿Cómo es su testimonio? ¿Qué dice su familia de él? ¿Qué dice dónde trabaja de él? ¿Qué dicen las personas de su vida cristiana? ¿Sí? Por eso el número se reduce de 8,000 a 7. Una reducción bien amplia, ¿no, hermanos? Porque a veces hay mucha gente.
Un hermano me decía, no hermano, la idea es que todos sirvan, entonces no, la idea es que todos sirvan, pero en la práctica debemos tener criterios. Uno de esos es que tenga buen testimonio. A mí me llaman a veces de otras iglesias, hermano, me dicen, no hermano, pues es que ¿qué hacemos acá? Porque pues hay hermanos que son muy queridos, pero hermano, imagínese hermano que el hermano que pusieron a tal cosa en la iglesia, el hombre se la pasa seduciendo a las mujeres. Hay 3 mujeres que ya nos han dicho que el hombre detrás de ellas y es el hermano que está sirviendo en tal cosa. Entonces a veces los hermanos son ingenuos y eso trae mal testimonio para la iglesia. Porque el servicio, hermano, cuando nosotros hablamos de criterios en cuanto a los miembros, hay cosas que son básicas: salvación, perseverancia, lo que veníamos hablando. En cuanto al servicio, el asunto sí cambia de plano. La salvación es por gracia. El servicio sí requiere ciertas calificaciones, hermano, espirituales, ¿no? Esto es espiritual. Lo primero que ellos dicen es, no, que sea una persona que tenga buen testimonio. O sea, no debe tener algo que desacredite el nombre del Señor como persona, ¿no? Y eso ya nos lleva a pensar, ¿no? Entonces uno siempre le está diciendo a los hermanos, a los que están sirviendo, a los jóvenes, a los que están, cuide su testimonio, hermano. Cuide el testimonio, hermanito. Usted que nos está ayudando, cuide su testimonio, mi hermana. Porque el testimonio es muy importante. La persona daña su testimonio y daña su ministerio. O por lo menos lo perjudica. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos estar muy pendientes de cómo estamos conduciéndonos. Y la iglesia debe observar, no, fulano tienen buen testimonio. Son buenos cristianos. ¿Sí? Entonces, aquí va mucho más, como Pablo decía, si deseas tal cosa, bueno, eso es bueno lo que deseas, pero es necesario. Cosas que son necesarias, hermano. Cuando estas cosas no se tienen en cuenta, a veces se trae muy mal testimonio aún en el mismo servicio. ¿Qué más dice el pasaje? Dice, buen testimonio. ¿Qué más? Dice, llenos del Espíritu Santo. Ahí vamos a encontrarnos 3 cosas aquí en adelante que se nos dice. Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y más adelante cuando se dice de Esteban, se dice de él que era lleno de fe. A veces aquí todavía, vamos a ver más adelante un poco cuestiones de dones, cuestiones de aspectos que Dios da en cuanto a ministerio, pero aquí parece ser que todo tiene que ver con carácter cristiano, ¿sí? Estos son más características espirituales, si se pueden decir. Lo que dice después de buen testimonio es lleno del Espíritu. En el Nuevo Testamento, cuando se habla llenura espiritual o que es una persona espiritual, da la idea de aquello que abunda en la persona o que lo gobierna. Entonces, imagínense, es una palabra interesante. Ellos dicen que sea una persona llena del Espíritu. O sea, que sea evidente que es una persona espiritual. Que sea evidente que es una persona que lo dirige el Espíritu Santo. Que sea evidente que hay una espiritualidad en su vida. Lo contrario sería, ¿qué? En el Nuevo Testamento lo contrario sería carnal. ¿Sí? Entonces tiene que ser una persona que se vea que tiene una vida espiritual. Que se vea que es la llenura del Espíritu la que lo va a motivar a servir. Que se vea que realmente el Espíritu Santo le guía, le dirige, le gobierna. Él es espiritual. Él tiene frutos del Espíritu. Él le dirige el Espíritu Santo. Hermanos, y aquí los apóstoles nos dan a entender que eso se ve. O sea que entre una multitud de cristianos la iglesia puede percibir qué personas son espirituales. ¿O qué personas tienen llenura del Espíritu? ¿O qué personas son guiadas por el Espíritu? ¿O qué personas son controladas? O sea, que si se van a poner en el servicio, no van a hacer el servicio naturalmente o en la carne, sino que realmente ese servicio va a ser espiritual, con un valor espiritual, con una fuerza espiritual, con una guianza espiritual. Porque hay veces que vemos mucha naturalidad, ¿no? A veces hay lugares donde uno ve que, digamos, el asunto de la alabanza, las personas tienen el don naturalmente, pero no son espirituales. Las personas tienen
a veces hasta estudiaron administración, entonces saben hacer esto y saben naturalmente cómo manejar las cosas, pero no son personas espirituales. Y aquí los apóstoles resaltan que sean personas espirituales. Hermanos, ¿cómo se vuelve una persona llena del Espíritu? Bueno, la palabra nos habla bastante de eso. Un hombre que sea un hombre de oración siempre va a ser una persona espiritualmente fuerte. Un hombre que busque la santidad en su vida personal es una persona que espiritualmente siempre va a ser fuerte. Un hombre que se dedique a tener una vida íntima con Cristo y a andar con Cristo diariamente va a ser una persona espiritualmente fuerte. Hermanos, aquí en la iglesia todo es espiritual. Todo servicio es espiritual, hermano. Hasta el más servicio. Uno dice, ay, hermano, pero levantarme es hacer oseo. Eso es espiritual. Es espiritual, hermano. Porque se hace para Dios, se hace para su gloria, se hace para su iglesia. Entonces, de tener un carácter espiritual. Hermano, que hacer es espiritual. Tal vez uno de los mayores problemas es poner a servir a personas que son carnales. Mire la iglesia de Corintio. Puros carnales. Entonces, ¿qué terminaban ellos? Peleando, dividiéndose, murmurando, porque eran puros niños. La persona espiritual va a ser por excelencia pacífica, amorosa, paciente, misericordiosa, porque son frutos del Espíritu, ¿no? A veces nosotros decimos, hermano, a veces hasta una reunión de niños tiene que ser espiritual. Tiene que haber bastante oración, consagración, devoción a Cristo para que eso tenga algún efecto. Si no, no va a tener ningún efecto, hermanos. ¿Sí? Cualquier cosa que yo tiene que ser espiritual. Entonces, ¿debemos ser qué? Entonces, otra vez la iglesia comienza a mirar. Fulano de tal es un hombre espiritual. Fulano de tal es un hombre espiritual. Fulano de tal se le nota que tiene una vida espiritual. Se le nota que ora, se le nota que se santifica, se le nota que consagra. Es evidente que el Espíritu lo gobierna. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces nosotros somos... ¿Verdad que cuando uno comienza a mirar estas cosas, hermano, uno comienza a pensar, Señor, hay mucha necesidad de encontrar este tipo de hombres para el servicio y de mujeres. No, fulano de tal se le nota, hermanos, que tiene una vida con el Señor. A veces nosotros tenemos esas conversaciones con algunos hermanos. A fulano se le nota que tiene una vida con el Señor. A fulano no. Porque eso se ve, hermanos. Es inevitable, pero se ve. No sé cómo explicarlo, pero uno sabe cuando las personas oran, hermano. Uno sabe cuando las personas están consagrando, cuando están creciendo. También uno sabe cuando la persona está desanimada, en la carne, en su naturalidad. Uno lo ve, hermanos. Uno no sabe cómo explicarlo, pero eso se ve. Ustedes no se dan cuenta. Póngase usted a mirar la iglesia y usted va a percibir tal hermano, tal hermana tienen, no sé si la palabra sea adecuada, tienen una aura diferente. ¿Sí? Usted dice, no, hermano, la hermana cuando ora la hermana cuando hace eso es diferente. Hay algo espiritual ahí. Sí. Qué importante esto para el servicio, ¿no, hermanos? Porque sea lo que usted vaya a hacer, la idea es que el aroma del Espíritu de Cristo sea manifiesto en eso. Sí. Yo leía la biografía de Spurgeon y decían de Spurgeon cuando enseñaba a los niños era espiritual, había un aroma de Cristo. Cuando predicaba a los jóvenes había algo de Cristo. Cuando predicaba a multitud siempre había algo de Cristo en el ministerio del hermano, era espiritual. En estos días hablaba de un pastor que nosotros estuvimos conociendo y hablaba con otros hermanos, les decía, un buen empresario, un hombre de negocios. Y yo le decía personalmente, pero no hay nada del espíritu ahí, hermanos. Porque uno se da cuenta cuando es algo espiritual o cuando es algo solo natural. Y debe buscarse para el servicio, hermano, espiritualidad. Cuando entramos a hablar asuntos de servicio, el asunto cambia un poco, hermanos. Gracia, salvación, los hermanos, la palabra nos da ciertas cosas.
Cuando la Biblia comienza a hablar de servicio, sí deben haber ciertas cosas. Si uno va a la figura del Antiguo Testamento, la espiritualidad era como cuando los sacerdotes, ¿se acuerdan cuando estudiamos la serie? Ellos tenían que ser públicamente lavados con el aceite de la unción. Y ese aceite tenía un olor, hermanos. Entonces la gente cuando pasaba el sacerdote, la gente decía, huele a sacerdote, porque la unción estaba sobre él. Eso es algo lo que la idea cae, que huelan al Espíritu Santo, que haya espiritualidad. Cosas, ¿no, hermanos? Eso esperamos de aquellos que el Señor quiere que ser involucrados en el servicio. No solo porque hay una necesidad. Y estos hermanos hubieran podido decir, necesitamos 300. No, a veces Dios no está tan interesado en tantos, sino que la calidad del servicio sea agradable a Él. Siguiente palabra que decían ahí, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y otra vez vuelve la palabra llenos. O sea, tienen que ser personas sabias, entendidas. Hay dos palabras que están juntas en la Biblia, conocimiento, revelación, y la otra es sabiduría. La revelación tiene que ver con el conocimiento de Dios escrito, la doctrina, la verdad que aprendemos. La sabiduría tiene que ver con la aplicación práctica de ese conocimiento a los desafíos que tenemos diarios. Entonces una persona sabia es una persona que tiene un buen conocimiento y lo aplica circunstancialmente a las necesidades. Entonces estas personas tenían que tratar muchas cosas, personas, dar, suplir, cuidar, administrar. Entonces tenían que tener sabiduría de Dios. ¿Qué es lo contrario a sabiduría? Porque el contraste a veces nos ayuda a entender. Necedad. O sea, podríamos decir que o sabiduría o torpeza, o necedad, o simpleza, ¿sí? Entonces, no, hermanos, busquen entre ustedes personas que tengan la mente de Cristo, que sean sabias, que cuando ustedes las vean sean personas que están llenas del conocimiento del Señor, que pueden entender, que son personas sabias. O sea, no se puede buscar para el servicio personas simples, hermanos, espiritualmente hablando, ¿no? Personas ignorantes, no se puede. Personas necias. Porque hay gente que, necio que es, volvemos a lo mismo, si sabio es actuar sabiamente, necio es actuar neciamente. Entonces usted se da cuenta que la persona es que es un hermano, pero él actúa muy neciamente, toma malas decisiones, se equivoca en esto, se descacha en esto, hace esto, y uno dice, pero es un hermano y querido y todo, pero es como necio. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Como que una persona que aunque es hermano, parece que él no ha podido llevar su vida cristiana a lo práctico. No sabe cómo andar, no sabe cómo decidir, no sabe cómo hacer esto. Pero aquí los apóstoles dicen que sean llenos de sabiduría. Como Salomón, que cuando Salomón tomaba una decisión porque Dios le había dado sabiduría, la gente decía, ¡wow! ¡Qué rey Dios nos dio! ¿Sí? La gente venía a buscar la sabiduría de Salomón de muchos lugares. O sea, deben ser hermanos llenos de sabiduría. Y si vemos el ejemplo de Salomón, deben ser hermanos que sepan lidiar con circunstancias difíciles. Que la gente venga a pedirles consejo porque ellos son personas entendidas, saben aconsejar, saben guiar, saben dirigir, saben responder. Pero hermanos, son hermanos para las mesas. Ustedes a veces se da cuenta que llegan los hermanos y el hermano nuevo que llega le va a preguntar de pronto al hermano que está en la puerta o al hermano que se acerca, bueno hermano, ¿y ustedes por qué hacen esto acá? A veces no se le acercan a los que predican, se le acercan al hermano hermano, ¿y ustedes acá por qué esto? Entonces a veces el hermano que tiene el servicio más sencillo de tener sabiduría para responder preguntas. ¿Sí? Debe tener sabiduría para decir, no hermano, es que aquí la iglesia cree en esto, practicamos esto, la palabra dice esto. ¿Sí?
A veces uno no cree. A veces las hermanas que digamos están con reunión de jovencitas le acercan a uno, uy hermano, me hicieron tal pregunta. ¿Qué se responde? ¿Sí me hago entender? O sea, a veces usted se va a encontrar con muchas... El servicio cristiano hace que nos encontremos con muchas circunstancias complejas. Circunstancias donde debemos aconsejar. Circunstancias donde debemos hablar del Señor, de la palabra. Entonces se requiere personas sabias. Entonces, si estamos pensando en servicio, necesitamos personas que... No hay sabiduría sin conocimiento de la palabra, sin conocimiento de la doctrina. Porque la sabiduría de por sí es una aplicación a la práctica de un conocimiento. Si no hay conocimiento, entonces mire, buen testimonio, una vida espiritual fuerte, un conocimiento de Dios y de su palabra aplicado, sabio, inteligente. ¿Qué cosa? Todavía no estamos hablando ni siquiera del servicio de los que predican. Para allá vamos. Estamos hablando de los hermanos que deben servir en las mesas, hermano. Y aquí el último que no lo pusieron los apóstoles, pero Lucas lo incluye cuando llaman especialmente a Esteban, era que es lleno de fe, dice ahí en el 5. Lleno de fe. A mí siempre me pareció curiosa esa frase, hermanos. Porque por si el cristiano es una persona que tiene fe. Pero lleno de fe quiere decir que la fe lo controla, la fe es evidente, la fe se manifiesta. Hermano, ¿cómo está? No, hermano, mal, pasando prueba. No, hermano, ¿cómo están las circunstancias? No, terrible. Un pesimismo, una incredulidad. Todo lo que él habla es negativo, incrédulo, mal. Él no ve nunca nada bueno, hermano. Es una persona que en vez de tener fe, o sea, confianza, es incrédulo. Es un cristiano ateo, como dice el C.S. Lewis. ¿Sí? Él cree, pero a la hora de la verdad en la práctica no cree. Aquí el que describe para el servicio a alguien de fe. ¿Cómo van las cosas, hermano? Bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sufriendo por el Señor, adelante, con confianza, que vamos a hacer. Fe. Que tengan fe. Porque en el servicio es muy necesario tener fe, hermanos. Porque el servicio va a tener mucha oposición, muchas circunstancias, hermanos. Y se necesita personas que tengan convicciones, confianza en Dios. Personas que crean que están sirviendo a Dios, que crean que Dios va a hacer una obra, que crean que Dios está en medio de eso. Fe, que inspiren. Ustedes han encontrado personas que usted dice, este hermano tiene una fe tremenda, ¿no? Este hermano lo llena uno de ánimo hablar con el hermano, escuchar al hermano, ver al hermano. Este hermano tiene fe. Hay veces que es lo contrario. Uy, no, el hermanito, pobrecito, está pasando tantas luchas. Y va y mira, usted no está pasando nada, solo que es tan negativo en su vida, en su manera de ver las circunstancias de Dios, que él siempre está en una crisis y no está pasando nada grave. No tiene fe. Fe quiere decir que es una persona que tal vez está pasando circunstancias difíciles y se ha mantenido. Fe quiere decir que ha sido probado, pero el hermano sigue firme. Fe quiere decir que no tambalea, sino es constante, mantiene una línea, lleno de fe. Y eso es importante porque imagínense una persona que no tenga fe, se le pone en un servicio, viene la crítica, se desanima y se va. Tiene que ser una persona que tenga un buen escudo para que pueda soportar críticas, dardos, contrariedades, dificultades y seguir por encima de todo, porque el servicio, hermanos, tiene eso. Estas cualidades no es que los apóstoles digan, no, es que de verdad queremos hombres así. No, es que se necesitan, hermano. Si no se es espiritual, se hace una obra en la carne. Si no se hace sabiamente, se hace neciamente. Si no se tiene fe, se escandaliza con el servicio. Son necesidades para el tipo de servicio que tiene que tener la iglesia. ¿Sí? Que tenga fe. Si nosotros podríamos decir, no, que sea una persona muy talentosa.
muy inteligente, que sea una persona, sí, como en los días de Saúl, ¿no? Un hombre alto, guapo, tenga perfil de diácono, perfil de predicador. No, pero aquí los apóstoles se centran en asuntos espirituales, hermano. Ahora, ¿qué nos muestra esto, hermanos? El servicio en la casa de Dios es un llamado para todos. Como miembros todos somos llamados. Pero en la práctica, en el funcionamiento y en ciertos trabajos particulares se necesitan requisitos, hermano. Y la iglesia debe tenerlos, ¿no? Porque a veces los hermanos pueden llegar a decir, cuando la iglesia no entiende esto, a veces uno ha escuchado críticas, bueno, acá no tanto, pero yo he estado en ciudades donde dicen los hermanos, no, hermano, es que los hermanos solo quieren hacerlo ellos, no involucran a todos, aquí vemos 40 hombres. No, eso, aquí todos los hombres vamos a hacer esto y todos vamos a predicar y todos nos vamos a turnar y no es para todos, hermano. ¿Por qué? No es que seamos exclusivistas, es para todos los que tengan esto. ¿Sí me va a entender, hermano? O que estemos caminando hacia esto. Ahora, eso nos habla de que tal vez en algún momento nos sentimos descalificados. Algunos de nosotros, a veces cuando yo digo esto, uy, Señor, me falta esto, o en esto yo he sido como mal testimonio, o no tengo fe, pero eso también nos ayuda. Creo que hay hermanos que dicen, hermano, yo vine con todas las intenciones de servir. Y uno dice, qué bueno, hermano, necesitamos crecer en esto. Necesita ser más espiritual, necesita tener fe verdadera, hermano, necesita tener buen testimonio, necesita tener sabiduría, porque si no esté queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento, los hermanos que están viendo el libro de Reyes, los jóvenes, ¿cuántos reyes, hermanos, se descalificaron porque no tenían esto? No eran espirituales, no tenían temor de Dios, no tenían sabiduría, no tenían fe, confiaban en otras cosas, ¿no? Y eso los descalificaba y tenían toda la autoridad de Dios, pero no tenían el carácter necesario para esa responsabilidad tan grande. Entonces el servicio en la iglesia de Jerusalén no se daba de cualquier manera, hermanos. Y yo creo que eso es un buen ejemplo para nosotros, ¿cierto? Si bien nosotros queremos que el Señor siga avanzando, si bien nosotros entendemos que en algún momento necesitamos delegar muchas cosas por causa de las necesidades, también entendemos que esto necesitamos considerarlo. Porque si no, eso va a ser, tal vez en vez de buscar un beneficio, traemos es un perjuicio para la iglesia. Dice ahí el 5, agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, la iglesia dijo, amén. Porque a veces uno dice esto y dicen los hermanos, no, hermano, me parece muy exagerado. Me parece que se están volviendo muy exigentes, no podemos ser tan legalistas. No, a veces la iglesia tiene que entender que hay una sabiduría en estas cosas, ¿no? Entonces debemos decir, oiga, sí, amén. Los hermanos que nos ayuden en esto deben ser así, amén. Vamos a orar por eso, ¿no? Vamos a buscar entre nosotros. Vamos a ayudar a crecer a los hermanos para que tengan esto. Son cosas que debemos buscar, ¿cierto? Dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, lo que más lo sobresalía de esto, Esteban era un hombre de fe. Más adelante nos damos cuenta de eso. Esteban estuvo dispuesto a morir, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Era un muchacho, se entiende que era joven, bueno, no se sabe, pero da a entender eso. Dice, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Si la iglesia trajo a los hermanos, los presentó. ¿Quiénes? Seguramente los apóstoles les conocían, porque si la iglesia veía eso en ellos, los apóstoles también, ¿no? Quienes orando les impusieron las manos, hubo un reconocimiento público, un encargo público delante de la iglesia para que ellos se ocuparan de esto. Y miren lo que sucedió. Aquí hubo ese verso, el 7 es como el final de este pedazo de la historia. Y el final fue que Dios se agradó de este movimiento aquí en Jerusalén. ¿Cómo sabemos? Porque miren lo que dice, y creció la palabra del Señor. O sea, esto trajo un beneficio a la palabra del Señor. O sea, los apóstoles se pudieron dedicar más a la predicación de la palabra del Señor.
Porque eso sí es bien cierto, hermano, en la medida que nosotros tenemos colaboradores, servidores y hermanos que pueden cumplir estas funciones, en esa misma medida otros vamos a podernos dedicar más específicamente a ciertas cosas, en este caso la palabra de Dios. Dice, y crecía la palabra del Señor. Y mire lo que sucedió. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, esto trajo una bendición para la iglesia. Avanzó la palabra, creció más la iglesia, se suplieron las necesidades. Se vio cómo la sabiduría de Dios en este asunto hizo que el asunto, en vez de parar o menguar, lo que hizo fue que la obra de Dios en Jerusalén siguió ¿qué? Avanzando. O sea, hermanos, hay momentos donde decisiones nos pueden llevar a seguir avanzando o nos pueden estancar. El crecimiento de la iglesia es un asunto que necesita ser llevado con temor delante de Dios, con sabiduría, con gracia, porque si no puede ser perjudicado por malas decisiones. Hermanos, yo he visto iglesias así, iglesias que iban en un camino bien bonito, y los hermanos tomaron unas malas decisiones y hasta ahí llegó el asunto, hermano. De ahí para atrás fue para atrás, para atrás, para atrás, porque no hubo una sabiduría. En cambio, aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no? La palabra nos deja un buen ejemplo para nosotros considerar cosas que nos van a ayudar. Y si los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, el resultado de esto fue que hubo bendición de parte de Dios en cuanto a este movimiento que hubo en la iglesia, un movimiento particular, una necesidad particular, pero hay muchos principios que aquí podemos sacar. Especialmente comenzamos a ver, hermanos, hoy que el servicio definitivamente en la casa de Dios, como la casa de Dios es espiritual, es la casa de Cristo, es un lugar santo. El servicio tiene que tener ciertas cualidades espirituales. Cuando nosotros quitamos esto, hermano, tal vez estamos perjudicando a la iglesia de Dios. Entonces, así como la iglesia de Jerusalén con los apóstoles entendieron estas cosas, yo creo que es importante que nosotros vayamos entendiendo algunas cosas que tienen que ver con el servicio. Y eso nos va a llevar a nosotros a tener más sabiduría, discernimiento. A veces debemos esperar un poco más las cosas, a veces debemos corregir. Bueno, eso nos va guiando en cuanto a los asuntos que tienen que ver con la iglesia, hermanos. Entonces, bueno, vamos a comenzar a tener ahora este foco. Vamos a hablar un poco de servicio. Yo pienso que la iglesia lo necesita en este momento. Siempre estamos hablando de la necesidad de los hermanos disponerse a servir como una responsabilidad de todos, pero también esto nos va a ayudar a ver qué necesidades tenemos, hacia dónde debemos avanzar, cómo, quiénes, qué debemos buscar entre nosotros. Hasta personalmente yo me pongo a pensar, Señor, yo necesito crecer mi testimonio, yo necesito ser más lleno del Espíritu, yo necesito más sabiduría, necesito fe, Señor, porque a veces me siento como sin fe. Eso me lleva a mí a buscar en mí también esto, ¿no? Imagínense. Esto nos desafía a todos, ¿no, hermanos? Nos desafía tremendamente. Los que queremos servir, ¿no? Los que somos llamados, y en un sentido todos lo somos. Vamos a orar, mi hermano, y vamos a tener un tiempo ahí también para estar compartiendo mutuamente en relación a estos temas.